La expulsión de los jesuitas. Hoy venimos con un tema muy controvertido y sobre el que hay mucha literatura, mucho cine, pero la historia muchas veces se ha quedado ahí a la mitad o todavía más para abajo, porque es un tema que levanta pasiones y además hay una película muy famosa que es La Misión con banda sonora de Ennio Morricone, que por cierto es uno de mis ídolos, pero una cosa son las películas y otra cosa es la historia. Entonces, por eso venimos con este tema, que es muy importante en nuestra historia, más todavía que en nuestro cine, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema que genera debate, ¿no? Como es la expulsión de la Compañía de Jesús en España y en las provincias de ultramar, ¿no? Y que, hay que decirlo, sectores dentro del hispanismo ven con malos ojos la expulsión de los jesuitas de lo que fue la monarquía hispánica. Pero si nos ponemos a ver y estudiar con detalle, pues habían algunos hechos que hicieron que se diera esta, ¿no? Y también tenemos que recordar que ya habían sido expulsados por diversos motivos de Portugal en 1759 y en Francia en 1764, o sea, anteriormente a lo que fue la monarquía hispánica, y posteriormente, pocos años después, en 1767 en Nápoles, y en 1768 en Parma y Malta, o sea que no es algo exclusivo, ¿no? De la monarquía hispánica. Y bueno, hay que decirlo, Antonio, ciertamente la Compañía de Jesús se había convertido en un cuerpo incómodo para la corona, considerando incompatible con ella, o sea, un Estado dentro del Estado. Y se aparaban hipócritamente en su independencia de toda jurisdicción, tanto civil como eclesiástica. Fueron acusados de servir a la curia romana en detrimento de las prerrogativas regias, fomentar las doctrinas probabilistas, simpatizar con la teoría del regicidio, haber incentivado el motín de Esquilache y defender el laxismo de los colegios y universidades, entre otras cosas, ¿no? O sea, son muchos los motivos que llevaron a la expulsión de la Compañía de Jesús. Es que aquí, Emilio, es interesante los hechos que tú enumeras porque hay un error de perspectiva, ¿no? Como tú bien dices, como si los Borbones españoles o el Marqués de Pombal fueran los únicos artífices, cuando la Casa de Austria, que algunos romantizan, pues también los expulsó. Entonces, oye, estos hechos deberían hacernos plantear, tratar este tema sin romanticismo, ¿no? Tú enumeras una serie de hechos que se suelen pasar de soslayo y además hay un error de perspectiva. ¿Por qué? Pero cuando se habla de los Borbones, se dice que son ellos los que introducen el regalismo. Depende de lo que entendamos por regalismo, porque como bien dice mi amigo el filósofo Manuel Fernández Espinosa, bueno, pues será entonces que los reyes católicos no pidieron una inquisición para ellos solos, simplificando, ¿no? Estoy simplificando lo que dice mi amigo. Pero las prerrogativas, sobre todo de la iglesia en las Indias, pues eso era una relación que no inventan los Borbones, eso viene de los reyes católicos, es así. De hecho, alguna vez lo he hablado con el historiador Walter Martín, que es un gran especialista en Bizancio, y en ese sentido, pues el papel eclesiástico tiene cierto parecido con lo que fue el Imperio Romano de Oriente, por las circunstancias. Tenemos que tener en cuenta cuando Colón llega a América, la historia cambia para siempre. Hay que elaborar una maquinaria política, religiosa, que se tiene que adaptar a lo nuevo. En fin, y las circunstancias pues decretan que esto sea así. Era lo mismo América, un continente inmenso que como estaba establecido eh, el clero en Europa, en fin, una serie de circunstancias y se pierde la perspectiva como que los Borbones inventan una política nueva, pretenden dirigir al clero, oiga, en verdad esta política venía de mucho antes, ¿no? Y no era tanto así, sino como tú bien dices, es que la Compañía de Jesús se había convertido en un Estado dentro del Estado y además había manifestado un interés que iba mucho más allá de lo religioso y lo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Naturalmente que un clérigo puede opinar de política, faltaría más, pero la labor de un clérigo principal debe ser, hablando así burdamente, ganar almas para Dios y estar en continua misión, continua evangelización. Te lo digo, pues yo soy católico, seguramente seré el peor de los católicos y es muy necesario que el clero se dedique a eso y no a otras cosas. Y como tú bien dices, la Compañía de Jesús llegó a un punto
en que ya se estaba metiendo en una serie de temas que no les competía, que estaba creando, estaba desestabilizando mucho. Y además, yo creo, Emilio, que hay una visión muy romántica de lo que eran las misiones jesuitas. Pues Ujú. fíjate, hace poco que hablaba con Jorge García Ruiz, ¿no? Y Que le Jorge mandamos un fuerte abrazo. Hoy tenía, va a estar aquí en Madrid dando su conferencia. No voy a poder asistir, pero le deseo toda la suerte del mundo en ella. vaya por Dios, pues sí, lo vamos a tener ahora aquí en la piel de toro. Y Jorge siempre dice que las misiones jesuitas siempre procuraban crear un excedente. No necesariamente porque quisieran ser más ricos que nadie, sino porque siempre tenían previsto nuevas construcciones. Por tanto, el régimen de trabajo en las misiones jesuitas era bastante severo. O sea, ¿no crees tú quizá que hay una imagen demasiado romántica de los jesuitas en ese sentido? Sí, bueno, y como decía Jorge Luis, ¿no? Comparado con otras órdenes religiosas como los franciscanos, pues ellos llevaban una vida más austera y la sobreproducción pues la repartían entre los mismos indios, ¿no? Caso que no ocurría con los jesuitas porque ellos la sobreproducción la utilizaban simplemente para vender, ¿no? No la repartían entre los indios. Y bueno, y vemos el nivel de vida jesuita pues muy diferente al de los franciscanos. Los franciscanos iban descalzos prácticamente, los jesuitas no. Pero bueno, es la forma de llevar la misión de una manera diferente a la otra. Ojo, que los franciscanos fueron muy exitosos también en su labor con las misiones. Tenemos el ejemplo de Fray Juanípero Serra en las Californias. Él prácticamente pues levantó todas las misiones de la Alta California en el siglo XVIII, ¿no? O sea que fue también muy exitoso en su labor. Pero yéndonos un poco atrás a los motivos de la expulsión de la Compañía de Jesús de la monarquía hispánica, hay que decirlo, la gota que rebasó el vaso fue el motín de Esquilache, ¿no? Aunque muchos dicen, no, que el motín de Esquilache, los jesuitas no participaron, pues se hizo unas pesquisas y unas investigaciones que muchos también dicen que esas pesquisas y investigaciones son muchas inventadas, pero no es así. Hay que leer ese informe y también quienes aceptaron que participaron en el motín de Esquilache. Pero bueno, quien realizó el informe fue el fiscal del Consejo de Castilla, que fue Pedro Rodríguez de Campomanes, ¿no? Que fue el que se encargó de la realización de esta pesquisa que se llevó secretamente para reconocer a los culpables, ¿no? Y en su informe él cita lo siguiente, citamos a Campomanes: el jesuita ni la compañía no se miran como vasallos, es enemigo de la soberanía, depende de un gobierno despótico residente en un país extranjero. Allí remite sus riquezas, de allí recibe las instrucciones, no es dueño de resistirlas jesuita alguno, ni de apelar o reclamar sean de la clase que quisieren, porque las deben respetar por profesión como dimanadas del mismo Jesucristo. O sea, es interesante todo esto que dice Campomanes en su informe. Y Siempre también, digo, Antonio, sí, 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 dime. que Carlos III, que para mí ha sido un gran rey con los defectos que los tuvo muy mala suerte porque tuvo muy mala prensa, siempre. Y tuvo una propaganda negativa muy exitosa, por desgracia. O sea, me refiero que es un rey que primaba la virtud y el mérito sobre el apellido. Fue el rey que dijo, señores, que exaltaba el trabajo, el esfuerzo, la superación, trajo ideas muy buenas, reformas muy buenas, pero la prueba, el hecho del motín de Esquilache es una de las pruebas de que siempre tuvo una propaganda negativa en contra y además toda esa acusación, digamos, de francés, cuando en toda cosa era más napolitano que incluso su administración estaba llena de italianos, pero siempre se ha quedado el francés antipático, despótico, centralista. Tuvo la mala suerte de tener esa tan mala prensa siempre encima que cristaliza en el motín de Esquilache, que sí es verdad que venía motivado desde atrás por una serie de cosas, pero que tuvo una propaganda negativa, yo creo que injusta, y la sigue teniendo pasados los años, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y recordemos que Carlos III nació en España, como tú bien dices, hizo su carrera como rey en Nápoles, o sea, que de francés no tenía mucho que digamos, ¿no? Pero bueno, también hablando del informe de Campomanes, que es muy importante, él habla también de las reducciones guaraníes, ¿no? Las cuales recordemos que los jesuitas levantaron a los indios frente a España y Portugal, ¿no? En esa guerra, las misiones guaraníticas, ¿no? Entre 1754 y 1756. Y exponía a Campomanes que cualquier facción existente en una nación
ponía en peligro la seguridad del Estado mismo. Citamos el informe de Campomanes. Está usurpada la autoridad real, desconocida y precaria la diocesana, y atropellado el dominio que a los indios pertenece en el manejo de sus propias haciendas. O sea, que los jesuitas eran los que controlaban hasta inclusive las tierras de los indios para su propio provecho, ¿no? Y bueno, aquellos que dicen que en el motín de Esquilache los jesuitas no tenían nada que ver, recordemos que el padre jesuita Francisco Javier de Idiáquez, que era provincial de Castilla, y otros sacerdotes más reconocieron su participación en el motín de Esquilache y se les impuso un castigo a unos cuantos. Y la corona aprovecharía todo este problema que fue la gota que rebasó el vaso con el motín de Esquilache para acabar con la amenaza jesuita, que como hemos dicho, o sea, hay muchos motivos que ya los hemos nombrado anteriormente. Sí, no, y no fue la única monarquía que les metió mano. Fíjate que gracias a la película La Misión, sí es verdad que hubo misiones que se abandonaron, pero tenemos una imagen tétrica de aquello. Sin embargo, Jorge García llega a decir que aquello fue beneficioso porque muchas misiones fueron ocupadas por los franciscanos y que le dieron una revitalización mucho más acorde al terreno de la que estaban haciendo los jesuitas. O sea, que esa imagen de abandono, esa imagen tétrica, quizá debemos abandonarla y ver cuál fue el lugar que ocuparon los franciscanos en esos inmensos territorios, pues desde América del Sur hasta los actuales Estados Unidos, ¿no? Hay otra cosa, Emilio, hablando de datos. Mira, cuando yo le hice el dossier de Quito fue España, Francisco Núñez del Arco, yo tuve el honor de hacer el prólogo y luego de meterle un dossier sobre el siglo XVIII. Ya te imaginarás por qué. Francisco me pasó dos datos hace ya unos cuantos años, ¿no? Que él los tiene además en su página. Y dice lo siguiente, Emilio, vamos a citar a Manuel de Roda y Arrieta, que fue ministro de Gracia y Justicia de la monarquía. Esto lo dice en 1766. Y dice así, creo que se habrá usted escandalizado al oír y ver el modo con que esa corte, se refiere a Roma, se porta con el príncipe de Gales, con Carlos Estuardo, por respetos al rey Jorge III. Vea usted si conviene hoy la doctrina de los que aconsejan en Monte Cavallo, el Palacio del Papa, con la de Belarmino, Mariana, Suárez, etcétera, y con la que siguió Sixto V y sus antecesores, queriendo despojar de la corona a los soberanos de Inglaterra y de Francia con pretexto de la religión y haciendo lícita la desobediencia de sus vasallos, los regicidios y todo lo demás que usted ha leído y sabe. Yo fui testigo del extraordinario cortejo con que ahí se trató al duque de York, al hermano de Jorge III, y en otro tiempo nos hubieran excomulgado a todos los que hablásemos con un príncipe hereje. Es gran cosa la doctrina acomodaticia, se refiere a Roma, y la ciencia media. Esto lo dice Manuel de Roda. Y luego hay otro documento interesante de José Nicolás de Azara, que fue procurador de la Embajada Española en Roma en 1770. Emilio dice así, por más que los franceses se hayan persuadido que conseguirán el ajuste con Inglaterra, yo no me lo he podido persuadir, no por razón alguna, sino por aquello que llaman corazonada y por conocer un poco la insolencia de esos isleños. No quiero poner a la parte con esto las instigaciones de los jesuitas para soplar el fuego contra los Borbones, como que esa es la única venganza que queda a la gente más vengativa del mundo, porque decir esto parecería proposición de jansenista. Lo que no obstante es verdad irrefragable es el odio que un pedante llamaría vainiano con que dichos jesuitas viven contra todo lo borbónico y que solo tienen igual en esto a la venerable corte de Roma, desde el Papa inclusive hasta los monaguillos de San Pedro. Se les conoce la alegría por los semblantes, porque creen que en una campaña se nos han de tragar los ingleses. Desde que Roma es Roma no se ha visto aquí la multitud de isleños que hay este año. He dicho a usted arriba que el Papa es inglés de corazón. Digo en conclusión que toda esta brigada es tan inglesa y más que lo restante del lugar y que se dice a boca llena que el Papa piensa como ellos. Entonces yo digo siempre, Emilio, que mira, habrá cosas que nos gusten más, que nos cuadren más o menos, pero recordando a Jorge, la historia se hace con documentos. Y a mí jamás, hasta que Francisco no me enseñó esto, jamás me había dicho nadie estos documentos tan jugosos sobre la época que nos ocupa. Sí, es que para ver
por qué las razones de la expulsión de la Compañía de Jesús, tenemos que buscar más que todo las fuentes primarias, que son los documentos, ¿no? Antes de estar escuchando opiniones sin sentido, ¿no? Y algo que tú decías muy importante de las misiones, ¿no? Y es que no solo los franciscanos fueron los que ocuparon aquellas antiguas misiones jesuitas, como el ejemplo de California que anteriormente he citado, sino otras órdenes religiosas. Por ejemplo, en las de la Guayana pasaron a mano de los capuchinos andaluces, recordémonos eso. También los dominicos, entre Ujú. otras órdenes. O sea, y aquellas misiones que a lo mejor se abandonaron como puede ser el ejemplo de algunas en el norte de Argentina, es porque ya no estaban dando réditos ni ganancias. Y conociendo a los jesuitas, faltaría poco tiempo para que las eliminaran, ¿no? Porque cuando una misión pues no está dando rédito, siempre se suprime, ¿no? Pero después se crearon muchísimas otras más, como citamos anteriormente el ejemplo de Fray Juanípero Serra. Pero eh, vamos a remontarnos, Antonio, un poco a lo que fue la expulsión de los jesuitas, ¿no? Que fue el 27 de febrero de 1767, después de que Carlos III lo consultara con sus ministros y que ordena la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la monarquía española. Y veamos el documento, ¿no? De la orden de expulsión de Carlos III. Vamos a citarlo por gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo, usando de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona. Esto hay que decirlo, ¿no? O sea, es fuerte la declaración que hace aquí Carlos III, que lo hace por defender a los vasallos, ¿no? Y hay que recordar algo también, Antonio, esa orden de expulsión de Carlos III fue aplaudida por el alto clero e incluso por otras órdenes como los agustinos y los dominicos. Mm, sí, No sí. nos olvidemos de eso también. Sí, sí, no, claro, es que por eso te digo que muchas veces se confunde. En España siempre hemos tenido un problema del clericalismo en el sentido de que o somos muy clericalistas o somos muy anticlericalistas, y eso no tiene nada que ver con ser creyente o con ser religioso. Es decir, mire usted, si un clérigo lo hace mal, se le puede criticar al igual que uno critica a un panadero que no te ha servido bien el pan. O sea, el clérigo no es un ser de luz. Una cosa es que uno lo trate con respeto como creyente, pero otra cosa es cuando lo hace mal, oye, pues hay que señalarlo. Y a ver, Son seres humanos, hay que recordarlo. hay también que aclarar, Emilio, una cosa, que nosotros no es que estemos haciendo apología, sino que simplemente nos estamos yendo a hechos históricos, porque es verdad, por ejemplo, que los jesuitas convirtieron zonas prácticamente desérticas o muy complicadas en grandes fábricas de instrumentos. Es decir, la América española hacia el puerto de Cádiz llegaban muchísimas obras de artesanía, instrumentos. Cádiz, de hecho, en el siglo XVIII, en esta época, se convierte en una especie de ciudad luthier, porque venía gente de media Europa a comprar instrumentos a Cádiz. Luego los jesuitas, sí es verdad, que han dado hombres de ciencia muy notables, muy destacados. Es curioso porque lo siguen dando, ¿eh? Grandes astrónomos, grandes científicos, pero de ahí a juzgar este complejo proceso histórico en base a una película, lo único que nos está causando es una enorme confusión. Y luego el tema este de la venganza, ¿no? Si es verdad, el mismo Miranda creo que lo dice, que uno de los sitios donde se fragua la independencia de América, aparte de la ayuda británica, es en algunos focos de Rusia, incluso en los estados pontificios, porque hay que recordar que los jesuitas, muchos, algunos van a parar a Rusia, otros van a parar a Inglaterra, con todo el mal y el daño que había hecho Inglaterra a los católicos. Sin embargo, Inglaterra, entre comillas, acoge porque sabían que los jesuitas disponían de una serie de información que les iba a beneficiar. No, en fin, no es que con esto yo esté hablando de una gran conspiración, sino que es pura lógica, ¿no? Y luego los estados pontificios que se refugiaron bastante. Entonces, yo siempre resalto, Emilio, que los procesos históricos hay que analizarlos en su complejidad y hay que contarlo todo. Porque si es verdad, por ejemplo, y también se le achacaba a los jesuitas, igual que el motín de Esquilache, que estuvieron auspiciando a Tupac Katari, a Tupac Amaru. Hay quien dice que ya empiezan a aparecer ingleses en estas revueltas. Ojo con eso también.
Sí, bueno, no queremos hacer una crítica tampoco de la Compañía de Jesús, ¿no? Como tú bien dices, hicieron una gran labor durante la evangelización en Hispanoamérica, ¿no? Vemos en las misiones guaraníticas fueron un gran éxito. También la labor que llevaron en Guayana con Joseph Cumilla o Filippo Salvatore Gil y todo el conocimiento de la geografía de Guayana, Sí, no, no. la primera se la debemos a los jesuitas, pero el Y se metían, problema Emilio, de se la orden metían, era que se metía mucho en política claro, no, pero y te iba a decir, los jesuitas y se sigue metiendo mucho en política se hoy en siguen día. metiendo mucho, pero que es verdad y hay que reconocerle a los jesuitas en el continente americano iban a donde nadie quería ir. O sea, eso es un mérito que también hay que reconocerle, pero por otra parte también se metían donde no se tenían que meter y lo siguen haciendo. Sí, exacto. O sea, tampoco es que estamos aquí defenestando toda la labor que hicieron, porque hubo muchas cosas positivas, pero también otras negativas, como estamos señalando. Y bueno, como hemos dicho, otras órdenes se encargaron después de continuar su labor. O sea, no es que la labor se acabó. Y bueno, también vamos a ver cómo el decreto de expulsión llegó a América, porque todo se mantuvo en secreto 3 meses antes de que se decretó la orden. O sea, fue algo llevado a cabo por el Consejo de India bajo la más secretismo, ¿no? Y las órdenes se enviaron a América y dijeron que después de 3 meses de recibir la orden es que iban a abrir las cartas para que todo se hiciera al mismo tiempo, porque acordémonos que son distancias Claro. muy lejanas y tenía que hacerse todo al mismo tiempo no, para que todo fuera un éxito, ¿no? Y el No, no encargado de había, llevar a cabo, no había sí, correo dime. electrónico, Emilio, que no había correo electrónico, no había WhatsApp. Correcto, o sea, entonces se enviaron con una fecha específica para que se abrieran las órdenes. Y el encargado de llevar a cabo estas medidas en Venezuela fue el gobernador José Solano Ibote, y fue el día 15 de junio, en carta al jefe del gobierno, del conde de Aranda, del 11 de julio de 1767, donde cita que fue hecho este pedimiento que había señalado la corte, ¿no? Y citamos a José Solano Ibote. Hasta los 35 días no pase a la ejecución por las diligencias actuadas en cumplimiento puntual de las órdenes e instrucciones de vuestra excelencia, que el rey nuestro señor se dignó a mandarme obedecer y cumplir por la especialísima y particular gracia de sus reales letras, escrita de su real mano el 1 de marzo de este año. O sea, el 1 de marzo de este año fue el momento, o sea, del año 1767, fue el momento que se mandó a ejecutar esta orden, ¿no? Y hay que decirlo, fue un éxito. Fueron expulsados de América 2.600 jesuitas, unos 22 del actual territorio venezolano. Los misioneros en Venezuela fueron 9 pertenecientes a la misión de Casanare, 5 a Almeta, 8 a las del Orinoco, y por nacionalidades o procedencia podemos decir que 9 eran peninsulares, 8 neogranadinos, 3 italianos, un bávaro y un alemán. Y fue llevado pues bajo bastante orden, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, la verdad que pero Emilio, porque tenemos la imagen de la película, ¿no? Donde todo queda masacrado, desértico, abandonado. Y no, el plan fue bastante metódico. De hecho, el mismo Carlos III tuvo su reparo, porque hay quien dice poco más o menos que Carlos III era un ateo, era un impío, nada más lejos de la realidad. Carlos III era un católico devoto de la Inmaculada, consultó mucho el tema y bueno, Sí, había una serie de problemas y una serie de circunstancias pues que determinaron a que el rey acabara aprobando esto, pero es que no fue Carlos III, es que fue Portugal, es que fue Francia, es que fue la Casa de Austria. O sea que se ha simplificado demasiado sobre este hecho tan complejo, ¿no? Y además se ha querido muchas veces poner como un conflicto típico de la ilustración, ¿no? De las luces contra la religiosidad auténtica. No fue así. Hubo órdenes, como hemos visto, que no tuvieron ningún problema con los monarcas de su siglo. O sea, el tema venía por otro lado, ¿no? Es que yo creo, Emilio, que estos estereotipos han quedado demasiado marcados y más todavía por la exitosa película. no, y otro gran mito que existe es que no, que los Borbones mandaron la expulsión de los jesuitas para quedarse con sus bienes y todo su dinero. Pero recordemos que la corona reforma las universidades y funda en algunos de los antiguos centros jesuitas colegios de cirugía,
jardines botánicos, laboratorios químicos, junto también a sociedades económicas y amigos del país, y también con otras órdenes, o sea, que no es que se enriqueció la corona. Y también, Antonio, si nos ponemos a ver, si la corona lo que quería era más riqueza, o sea, hay unas concesiones que hizo la monarquía hispánica de orden humanitario, algo que no había ocurrido en Portugal o Francia. Entre ellas destaca el hecho de que una parte de las temporalidades confiscadas sería dedicada a componer pensiones individuales que los expulsos recibían de modo vitalicio para su manutención. Esto no ocurrió en ninguna otra Sí, sí, no. monarquía. Y si querían la monarquía hispánica sacar provecho de los bienes de los jesuitas y del dinero, pues no tiene sentido que le pusieran unas pensiones individuales vitalicias. Y bueno, esa porción serían de 100 pesos anuales para los sacerdotes y de 90 para los coadjuntores. El gobierno decidió no pasar estipendio alguno ni a los novicios ni a los estudiantes con la intención de que decidiesen dejar la compañía y a jurar del jesuitismo, ¿no? Jesuitismo, sí, sí. De ordenarse los sacerdotes, pues que pudieran permanecer en España, ¿no? Y en el exilio, pues estos novicios no recibirán un peso hasta que se ordenasen sacerdotes, ¿no? Y las pensiones habrían de ser entregadas en 2 pagas semestrales por medio del Banco del Giro, a través del embajador español en Roma. Asimismo, permitió a los jesuitas llevarse sus efectos personales y el dinero que tuvieran, algo que tampoco ocurrió en los diversos monarquías europeas, ¿no? O sea, que vemos que no tiene sentido este mito de que la monarquía hispánica quería aprovecharse de los bienes jesuitas. Es que sobre esta parte de nuestra historia, Emilio, muy pocas cosas tienen sentido, pero por lo mismo, porque no estamos hablando de historia, estamos hablando de propaganda, de películas y de una serie de cosas pues, que nos tienen muy confundidos, que siempre decimos lo mismo, es el gran problema de nuestra historia, la incomprensión y la confusión. En fin, un hecho doloroso, algunos consideraron que necesario, hubo quien dijo también que ese resentimiento alimentó luego los movimientos de independencia, porque muchos habían sido estudiantes con los jesuitas, en fin, de ahí se sacan muchas conclusiones. Pero es curioso que digan eso, ¿no? Pero si te pones a ver, o sea, la supresión de la Compañía de Jesús hasta fue decretada por el Vaticano en 1773 por el Papa Clemente XIV y no será restablecida hasta 1814 por Pío VII. Y quien restablece la Compañía de Jesús en España es nada más y nada menos que Fernando VII, que le permitió el regreso el 15 de mayo de Es verdad, 1815, es ¿no? verdad, no me acordaba de ese dato, ¿verdad? Por eso, o sea, el tan defrenestado Fernando VII fue el que El que los trajo de vuelta. restituyó. Sí, y curiosamente, en Venezuela, que fue como el puntal de las guerras de secesiones hispanoamericanas y que llevó este movimiento separatista al resto de territorio junto, no nos olvidemos tampoco del Río de la Plata, en Venezuela tardarían siglo y medio para reaparecer los jesuitas. Reaparecerían en 1916, o sea, que los gobiernos republicanos liderados por Páez, los Monagas, Vargas y toda esta gente que estuvo en la guerra de independencia, no aceptaron a los jesuitas por temer, porque es que los jesuitas se metían mucho en política, o sea que esto también es otra falacia más que se dice, ¿no? Sí, no, es el problema de este hecho, Emilio. Mucha propaganda, mucha película y poca historia. Pero bueno, nosotros esperamos haber arrojado algo, por lo menos de reflexión, ¿no? Para que nos replanteemos muchas cosas que nos dan por sentadas y que no son tanto. Como siempre, Emilio, un placer charlar contigo. Emilio también publicó un artículo bastante interesante en Españoles de Cuba, que lo recomendamos sobre este particular, la expulsión de los jesuitas, los antecedentes y las consecuencias. Y bueno, de todo ello hemos hablado lo más posible en este vídeo. Emilio sigue muy activo en las redes sociales, Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. De vez en cuando se pelea con el mundo, si no, Camino de Guanajuato. Y bueno, esas cosas, ¿no, Emilio? Así es, a llorar allá con las momias de Guanajuato, ¿no? Camino de Guanajuato. Y bueno, también recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial que sigan a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, tanto en YouTube como también en Facebook está como página de Antonio Moreno Ruiz y en Instagram está como un
perdón, en Instagram no, todavía, en Twitter. Todavía. Mi eterna Todavía no, asignatura bueno, pendiente. en Twitter está como un andaluz indiano y bueno, Antonio, recordamos también a aquellos que quieran apoyar nuestros proyectos de investigación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon, tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial, con tan solo €1, pues ya nos están ayudando en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos también para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas o patrocinadores, como lo son Gabriela Rieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez, Lomeli Sam, Domingo González y José Alberto Gil. Martínez, un saludo para José Alberto, que hace tiempo que no hablamos con él. Así es. Y bueno, también recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse también al canal de YouTube de Venezuela Provincial y darle a la campanita para que cuando subamos pues nuevo material pues estén informados, al igual que en el canal de Antonio Moreno Ruiz. Perfecto, Emilio, pues pronto volvemos. Disculpen que está un poco inactivo por razones laborales. Retomo el canal y pronto volvemos con otros temas que nos conciernen a nuestra hispanidad. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao.